Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a la hora que usted nos esté viendo y escuchando a través de Diálogos de Vida. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas y que esta semana que acaba de pasar haya sido de mucha reflexión y que realmente nos haya tocado el corazón Jesús. Bueno, el día de hoy estamos en la casa parroquial de San Juan Bautista en Cadereyta y tenemos como invitado al diácono Rodolfo Guadalupe. Él nos va a hacer el favor de explicarnos un poquito, mucho de San José. ¿Quién es San José? ¿Quién fue San José? ¿Verdad? Entonces vamos a poner mucha atención en ello y ojalá sea de beneficio. Rodolfo, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por recibirnos aquí en este hermoso lugar que es la casa parroquial de San Juan Bautista. No, al contrario, Poncho, el agradecido soy yo por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, como siempre es un gusto estar con ustedes. El agradecido soy yo. Muchas gracias, qué bueno que pudieron venir, qué bueno que se dieron el tiempo y me dan la oportunidad de hablar del tema de San José. Lo que pasa, Poncho, es que es un tema que hoy en día está en moda, lo traemos mucho en boga. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, este pasado 8 de diciembre, ha escrito una carta a la Patris Corde, y en esta carta nos ha pedido que durante este año meditemos, pensemos, conozcamos la figura de San José. A final de cuentas, pues San José es patrono de la Iglesia Universal. Recordando que la Iglesia, Poncho, no son solamente los obispos, el Papa y los obispos, los cardenales, ni tampoco los sacerdotes, ni nos incluyen a nosotros los diáconos, ni las religiosas, las monjitas, ni los religiosos. No. Hay que ir quitando esa idea, por favor. Y hay que tener en cuenta que la Iglesia somos todos los bautizados. De tal manera que San José, que es el patrono de la Iglesia Universal. El patrono, es correcto. Entonces es un patronato que es para todos los bautizados, para toda la Iglesia Universal, no solamente para cierto sector. Entonces por eso es un tema, la figura de San José, meditar durante este año San José, es muy bonita, es muy buena oportunidad. Sí, yo creo que San José, bueno, pues que lo tenemos como, pues es el papá de Jesús, es el esposo de María, fue el que anduvo con él ciertos años y como que le perdemos la huella. Sí, así es. Sin embargo, es alguien profundamente importante dentro de la Iglesia en toda su historia. Sí, es tan importante San José que incluso ya hay una rama que se dedica a estudiar, a comprender a San José. La josefología se dedica al estudio de San José. La mariología, pues el estudio de María, la cristología, el estudio de Cristo, y la josefología es el estudio de San José. Aquí me gustaría dejar en primer lugar algo muy claro, Pancho, que el estudio de San José, muchas personas creen que es algo relativamente nuevo, que es una moda el estudio de San José. Concretamente, a partir de finales de 1870, el Papa Pío IX, él declara que San José es el patrono de la Iglesia Universal. Muchas personas creen que a partir de ese momento se inicia el estudio y la reflexión de San José, así, digámoslo, de una manera intensa, aunque en realidad, Poncho, desde los primeros siglos del cristianismo, sí, correcto, desde los primeros padres, desde los padres de la Iglesia, desde los primeros teólogos, ellos ya pensaban, ellos ya reflexionaban, ellos ya estudiaban la figura de San José. La figura de San José, por favor, no hay que pensar como que es una moda. Ahorita lo traemos, vamos a decirlo así, un pensamiento, una reflexión más intensa. Con ello no quiere decir que estamos recientemente estudiándolo,
desde mucho tiempo atrás ya se ha estado pensando y reflexionando. Inclusive, por ejemplo, San Agustín, un doctor de la iglesia, él tenía muy en cuenta a San José. Muchos siglos después, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de la Grande, ella también tenía muy en cuenta a San José. Y no solamente lo tenía en cuenta, Santa Teresa de Ávila le hacía peticiones a San José, lo tenía como un protector personal, vamos a decirlo de esa manera, y ella al mismo tiempo pues la difundía esa devoción a San José. Entonces, de tal manera que no es algo que sea nuevo, sino que es algo que ya tenemos arrastrando, por decirlo de alguna manera, desde hace muchísimos años. Así es, incluso, bueno, pues el nombre de José en nuestro país está muy arraigado, al igual que María, ¿no? Sí, por supuesto. Cantidad de hombres que nos llamamos José, con otros nombres al final, ¿no? Pero es un reconocimiento a San José, ¿no? Y donde es cierto que ahora que le estamos dando ese realce que debemos de tener con San José, y porque comentábamos, es el hombre que ha recibido pues la misión jamás dada a otro hombre. Claro. El de custodiar a Jesús y custodiar a la mamá de Jesús. ¿Cómo serían los primeros años de José? Los primeros años de José, Poncho, es muy difícil de tratar de precisar algo. Permíteme decirte que, vaya, la Biblia sería incorrecto tomar la Biblia buscando una biografía de algún personaje en especial. Sería incorrecto. Tan sencillo como si nos tomamos la Biblia y buscamos la biografía de Jesús, del mismo Jesús, nos vamos a dar cuenta que en los 4 evangelios, los evangelios son los libros, bueno, Biblia quiere decir conjunto de libros. La Biblia no es un solo libro. La Biblia son varios libros, ¿sí? Biblia es un conjunto de libros. De estos libros, particularmente, hay 4 libros que nos hablan de la vida de Jesús. Sí. Ok. En estos 4 libros que nos hablan de la vida de Jesús, nos platica algo de la infancia de Jesús, un poquito antes de que naciera, un poquito de su infancia, hacia por ahí de los 12 años que se pierde, y luego, dice San Juan, inicia Jesús cuando tenía unos 30 años. De tal manera que de los 12 años aproximadamente hasta por ahí de los 30, no sabemos nada de Jesús. Entonces, si nosotros no sabemos nada, o sea, vaya, si buscamos una biografía de Jesús y hay casi 20 años en donde no sabemos nada, pues no es muy buena biografía, ¿verdad? Si eso lo ponemos en San José, se complica todavía mucho más. Todavía un poquito más. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, amigos, y ahorita regresamos. Seguimos con San José. Regresamos, amigos, a su programa Diálogos de Vida. El tema, San José, la vida de San José, y ahorita estamos en una parte que estamos hablando de los mitos de San José, y luego viene algo todavía más interesante. Bueno, adelante, por favor, Eduardo. Bueno, otro pequeño mito que existe acerca de San José es que San José era una persona viuda, que San José era viudo. ¿A qué obedece esto? Bueno, va un poquito al primer mito que les comenté, de que San José era una persona anciana. Además de ello, en la Biblia se hace mención a los hermanos de Jesús. Sí. Jesús, ahí te buscan tu madre, ahí te buscan tus hermanos. Entonces, aquí nos vamos otra vez, una manera muy, pues, ¿cómo llamarlo? Muy piadosa de responder quiénes eran esos hermanos de Jesús, y defendiendo la virginidad de María. Para defender la virginidad de María, entonces la respuesta que
dieron algunos teólogos es, no, lo que pasa es que esos hermanos de Jesús eran en realidad hijos de José de una relación anterior, porque San José ya estuvo casado, tuvo 6 hijos, hasta los sexos sabemos, 4 hombres y 2 mujeres, y al final la esposa de San José murió, y entonces ahí ya fueron por consiguiente hermanos de Jesús. Pues vaya, no, en realidad de que San José haya sido una persona viuda, no, y máxime que si ya dejamos establecido que San José tuvo entre 18 y 20, cuando mucho 22 años, pues no es difícil que haya sido una persona viuda y que haya tenido 6 hijos. No, la realidad es que es difícil eso. Esa explicación la podemos entender haciendo referencia a la respuesta de los hermanos de Jesús. Una corriente teológica, bueno, entonces surge la pregunta, ¿cuáles son esos hermanos de Jesús? Una corriente teológica nos dice que en ese entonces las palabras pues había mucha pobreza de palabras, de tal manera que, por ejemplo, la palabra primo, prima, sobrino, sobrina, pues prácticamente no existía. Inclusive cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel, en la mayoría de las Biblias no viene la palabra prima, viene más bien la palabra parienta. Ahí tienes que tu parienta está encinta, tu parienta está embarazada. Entonces la palabra primo, prima, sobrino, sobrina prácticamente no existía. Entonces, ¿cómo se llamaban ese tipo de personas? Pues hermanos o hermanas. Entonces, más probablemente fueron primos de Jesús, que verdaderamente hijos de María o de San José. Exactamente, muy bien. Y luego nos vamos a todo lo falso, ¿no? que se ha escrito sobre San José. Sí, bueno, aquí lo que pasa también, Poncho, es que existen o tenemos nosotros evangelios que son, bueno, los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos 4 evangelios nosotros los tenemos como inspirados por Dios, y además de ellos son evangelios que son muy antiguos, son del primer siglo de nuestra era. El evangelio, el último que se escribió, debió de haber sido San Juan, y debió de haberse terminado de escribir por ahí del 90, 95, cuando muy tarde, fue cuando se debió de haber terminado de haber terminado de escribir. Posteriormente surgieron otros evangelios mucho más recientes y que tenían ya aspectos más bien fantásticos, de hechicería, detalles que decimos pues no corresponden con la realidad, difícilmente corresponden con la realidad. Uno de ellos es el protoevangelio de Santiago, en donde nos hace la mención, es una historia muy bonita, Poncho. Si nosotros la leemos, es una historia muy bonita, en donde dice que pues María era una jovencita que ya estaba en edad de casarse. Se abrió, por decirlo así, un concurso, ¿verdad?, a todos los jóvenes. Vengan un joven de cada aldea, un joven de cada provincia, un joven de cada tribu, y vengan aquí porque tenemos una jovencita que ya está en edad de casarse. Y entre los jóvenes que vengan vamos a elegir uno para que se case con la Virgen, bueno, con María, ¿verdad?, para que se case con esta jovencita. Entonces cuenta este evangelio que llega a San José y que todos los jóvenes que se acercaron dejaron su vara en el templo, dejaron una vara. Se fueron todos, pasó una noche ahí la vara en el templo, y al día siguiente, cuando llega el sumo sacerdote, ve que la vara de San José empieza a florecer. Y esa fue la señal por la cual se casó, bueno, se determinó que San José se va a casar con esta jovencita que es hoy en día, o la conocemos como la Virgen María. ¿Que haya sucedido eso? Pues no, difícilmente ocurrió.
Es una historia muy bonita, inclusive la pueden leer en YouTube, en internet, existe, es fácil estar con esa historia, dar con esa historia. Sin embargo, pues no, Poncho. No, la realidad es que difícilmente fue así. Lo más probable es que los papás de San José se pusieron de acuerdo con los papás de María para que estos dos jóvenes se casaran. Es lo más probable que debió de haber existido. Algo así tan mágico, tan milagroso, híjoles. No, la realidad es que no. Es más así como de película, ¿no? De una princesa o de un príncipe, ¿no? Que vemos, ¿no? En Disney. Así es. Muy bien. ¿Y algo más sobre este mismo tema? Pues creo yo que, bueno, de hecho todos los mitos de San José, ¿verdad?, aparecen de alguna manera u otra, ya sea en estos evangelios apócrifos o bien en estudios posteriores, o bien en escritos posteriores, ¿verdad? Pero indudablemente la fuente de todo estos son los evangelios apócrifos. Exactamente, muy bien. Ahora hablemos de la misión, de la misión que tiene San José, que lo mencionaba, pues jamás dada a otro hombre, ¿no? Bueno, nada más, antes de eso quisiera también hacer un pequeño comentario. En la Biblia, tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas, en el primero y en el tercero de los evangelios, aparecen genealogías de Jesús. Quién era su papá, quién fue su abuelo, su bisabuelo, etcétera, 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 etcétera. Y aquí ocurre que las dos genealogías, tanto la de San Mateo como la de San Lucas, las dos mencionan a San José como papá de Jesús. Sin embargo, las dos no coinciden con quién fue el abuelo. San Mateo hace mención de que fue Jacob, el papá de José, y San Lucas hace mención que el papá de José se llamaba Elí. Una respuesta o una solución que se ha encontrado es que muy probablemente Jacob murió sin haber conseguido a José. Entonces, como Jacob muere sin haber dado descendencia a su señora, por las leyes que estaban en ese entonces, un hermano de Jacob debía de casarse con ella para darle un hijo. Ese hermano que se casó con esta dama, con la viuda, fue Elí. De tal manera que Elí y la viuda, ahora sí ya, tuvieron un hijo que fue José. De tal manera que San José fue, el hijo de Jacob, San José, fue un hijo, digámoslo así, un hijo legal. El hijo legal de Jacob fue José, aunque en realidad Elí es el padre natural. Entonces, ese es un pequeño detalle muy particular, que es un detalle bíblico y podríamos explicarlo de esta manera, apoyado en la teología que se ha estado desarrollando. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos. Yo me quedo sorprendido de esto. Yo en lo personal desconocía totalmente de San José. Bueno, que creo que a nuestros amigos que nos están viendo, bueno, también les debe de ayudar todo esto. Ahora, en cuanto a la misión que recibe San José. Ok, a ver, nos dice aquí nuestra camarógrafa que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Pues ahora estamos aquí en la parroquia de San Juan Bautista, en Cadereyta, y quise invitarlos porque quiero explicarle algunas cosas de lo que es la iconografía de San José. Para empezar, ¿qué es iconografía?
la iconografía es, vemos una estatua, vemos una imagen de algún santo, de algún Cristo, de alguna Virgen, y vamos explicando por qué tiene esos colores, por qué tiene esos artículos. Bueno, pues si les parece, enfocamos al San José que tenemos aquí. Este San José, como podemos darnos cuenta, tiene al niño en sus brazos, lo tiene el niño cargando. Teníamos un maestro en el seminario, el maestro Román. Él nos inculcaba mucho de que toda buena imagen de San José debía de tener al niño Jesús cargando. ¿Y por qué? Bueno, pues no hay que olvidar que a final de cuentas San José también es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle a notar aquí, pues es que como lo está cargando, simboliza que lo está protegiendo, simboliza cercanía. Continuamos con estas figuras que tenemos aquí en la parroquia de San José. En este caso está esta otra. Esta figura particularmente es la que tenemos nosotros con motivo de que este es el año de San José, es un año especial para San José. Este San José, si nos podemos dar cuenta, es un poco más sencillo en el sentido de que no tiene tantos colores ni tiene tantos artículos. El color marrón que tiene aquí San José, que también lo tenía el otro San José, simboliza tierra, es decir, también humildad. Nos podemos dar cuenta entonces que aquí San José es una persona humilde, es una persona terrestre, es una persona terrena. En la parte de abajo tiene el color rojo, que también puede significar tierra, también puede significar lo terreno, aunque, también hay que decirlo, ¿verdad? Ordinariamente el color rojo es para los mártires como símbolo de sangre, o también simboliza el Espíritu Santo. En este caso en particular, lo que significa es más bien tierra, es más bien humildad. Un detalle particular que tiene esta figura es la cantimplora que ahí tiene cargando. La cantimplora, queridas hermanas, queridos hermanos, es porque esta figura de San José es una figura del nacimiento en realidad. Es por ello que esta figura de San José no tiene a ningún niño cargando, porque evidentemente pues el niño va a estar en el pesebre. Este es el San José que nosotros aquí en la parroquia usamos en el nacimiento, cuando es el tiempo de Navidad. Y ahora en este tiempo especial lo hemos querido sacar y lo hemos querido poner en este espacio en particular, en este espacio especial. Muy bien, bueno, regresamos, amigos, ya estamos aterrizando en este programa dedicado a la vida de San José, conociéndolo, muchas cosas que en lo personal ignoro de San José y que ahorita, bueno, pues estamos conociendo gracias al diácono Rodolfo Guadalupe, que nos ha estado apoyando en este programa. Bueno, pues vamos a continuar, Rodolfo, en ese proyecto de Dios en lo cual José es uno de los principales actores, ¿no? Sí, por supuesto, pues a final de cuentas, si no hubiera habido San José, híjole, pues la vida de Jesús hubiera sido muy difícil. A San José, a final de cuentas, se le encomienda pues los dos tesoros más grandes de Dios, por así decirlo. Le estamos encomendando, se le encomendó el Hijo de Dios y se le encomendó la esposa de Dios. Dos grandes tesoros que tiene Dios fueron custodiados por San José. Y nosotros creemos y confiamos en que San José los estuvo custodiando de la mejor manera posible. ¿Cuándo fallece San José? Es muy difícil de saber. Muy difícil de saber. Lo que pasa es que en los evangelios aparece cuando Jesús nace,
aparece cuando Jesús se pierde por ahí de los 12 años y ya no vuelve a aparecer San José. Es correcto. Entonces, ¿en dónde quedó San José en todo esto? Con mayor seguridad, San José debió de haber muerto poco antes de que Jesús haya iniciado su vida pública. Por ahí de los 25, 29 años, es cuando Jesús tuvo entre 25 y 29 años, es cuando San José debió de haber muerto. Y, bueno, pues a final de cuentas, humanamente, lo que Jesús conocía en su humanidad, su educación, sus buenos tratos, por ahí a lo mejor algún oficio, con mucha seguridad lo ha de haber aprendido precisamente de San José. Es por ello que si nosotros vemos que San José fue un excelente protector tanto de Jesús como de la Virgen María, nosotros nos sentimos arropados también por San José. Inclusive existe esa letanía: San José protector nuestro. Sí. San José protector nuestro. Le pedimos a San José su protección, que nos proteja a nosotros tal y como protegió a Jesús y a la Virgen María. La misión que tuvo San José indudablemente fue una misión difícil, complicada. El saber que en primer lugar su prometida o su esposa llega embarazada y él sabe que ese niño no es de él. Es correcto. Humanamente San José debió de haber atravesado por momentos difíciles y complicados. Tal es así que un ángel se le aparece en un sueño para tranquilizarlo, para calmarlo, para darle ánimos y para decirle que ese niño va a ser nuestro Salvador, que Dios tiene un plan grande, inmenso para ese niño. Ánimo, San José, tú puedes con esto. San José se despierta, entiende su misión, entiende su lugar en la vida, entiende su lugar en el plan perfecto de Dios y consideramos, creemos, tenemos la confianza de que no dudó en aceptar a María como su esposa y también al mismo tiempo que acogió a ese niño como hijo suyo. Así es. Y San José internamente debe haber tenido un conflicto, ¿no? Por supuesto, sí, por Humanamente, supuesto. Por supuesto, una claro lucha que sí. interna muy fuerte. Claro que sí. Y en esos momentos, vaya, no nos sintamos nosotros abandonados por Dios cuando nosotros también tengamos una situación en particular difícil. No, por supuesto que no. Aquí en este caso, un ángel se le aparece a San José en un sueño. Un ángel es quien consuela a San José, quien lo anima. Sin embargo, hermanas y hermanos, si acaso tú estás atravesando por un momento difícil, si tú estás atravesando por un momento complicado, por favor, no esperes que se te aparezca un ángel, Cristo, la Virgen en un sueño, o el mismo San José. A final de cuentas hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesús, también inclusive en lo humilde, en lo pequeño. Hay que encontrar a Dios y tener ánimos para salir adelante de cualquier problema con los acontecimientos que nosotros vamos teniendo continuamente. Dios, claro que nos habla a nosotros en todo momento, en todo lugar. Lo que pasa, Poncho, es que muchas veces no lo escuchamos. Tenemos puesta nuestra mirada, nuestra vista hacia otro lado que nos impide verlo. Entonces, seamos más perceptivos, por favor, y busquemos a Dios, busquemos el amor de Dios en nuestra vida, en lo humilde, en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿Y por qué José? Es decir, Dios pues tenía cantidad de hombres para escoger y dijo, José. ¿Qué valores tenía José que motivan a Dios a decir, Él es el que va a custodiar? Bueno, pues en primer lugar no hay que olvidar que la Biblia misma menciona a San José como un varón justo.
como una persona justa. Una persona justa en la Biblia, con mucha seguridad, es una persona que aplica la justicia, que conoce la ley, que conoce los mandamientos y que lucha constantemente, que lucha continuamente por llevarlos a cabo, por agradarle a Dios y agradarle a la humanidad. San José, en la genealogía se menciona que es descendiente directo del rey David. Así es. De tal manera que San José, híjoles, pobre, seguramente no era. Una hipótesis, una idea nos dice que San José y la Virgen quedan pobres, vamos a decirlo así, o quedan sin tantos recursos por enfermedades que tuvieron sus papás. Okay. Como los abuelitos de Jesús tuvieron enfermedades, el dinero que tenían por ahí se fue. De tal manera que ahora sí ya, cuando nace Jesús, San José y la Virgen, más que ser pobres, digamos que eran personas humildes. Y que evidentemente es una cualidad que también tuvo San José. San José también tuvo la cualidad de ser protector, de ser una persona que custodiaba, que amaba a la Virgen y que amaba evidentemente a Jesús. Y un líder porque habría que buscar la forma en que Jesús naciera bien. Por supuesto. En un lugar. Por supuesto. Y andar buscando, ¿sí? Con una humildad, pero también con una perseverancia que su misión la tenía que cumplir. Claro. Hasta llegar a ese lugar en el pesebre, decir, bueno, esto es lo que le voy a... Sí, por supuesto, una persona creativa. Así es. Una persona creativa de, ¿qué puedo hacer? Aquí tengo a mi mujer que está ya a punto de dar a luz. No encuentro alguna posada, no encuentro en dónde. Una persona creativa y que pues, no le tenía pena, se aventaba. Así es. Se aventaba a buscar. Oigan, ¿no tienen ustedes un lugar en donde puedan hacer mi hijo? Se aventaba, se atrevía, era una persona valiente. Así es. Que También era una persona sí, valiente, por supuesto. y que buscaba las diversas alternativas, como mencionas, esa creatividad, porque a lo mejor lo que pudo haber hecho, bueno, pues es tu hijo, Dios, pues mándame aquí, construye o algo, ¿no? Mándame un ángel, Dios, de ver, Dios, si es tu hijo, mándame un ángel para que me ayude aquí en el parto. Pues sí, ¿verdad? Que era lo más fácil, pero lo otro es, yo tengo una misión, tengo una responsabilidad y yo la tengo que sacar adelante. Claro que sí. Y bien enfocado a ella. Y me llama la atención también cuando se pierde Jesús, cómo debería de estar José, porque a mí me encargan algo tan valioso como es el Hijo de Dios, la esposa de Dios, y de repente se me pierde el 50%, ¿no? Oye, se me perdió el niño en la torre y yo soy el responsable. Y nuevamente, Dios, pues dime, aparécemelo aquí y listo, ¿no? Sino que se da a la tarea y cumplir con esa responsabilidad. O sea, me imagino que ese día y noche sin dormir, se dice que un día viajó, entonces el buscarlo, etcétera, con toda esa presión, con toda esa incertidumbre, es decir, puedo en este momento que mi misión haya fracasado. Por supuesto, sí. Humanamente lo pensaría yo decir, sabes que ya fracasé en esta misión, me tengo que regresar, voy a hacer lo posible, pero cabe la posibilidad de que ya no esté y que todo ese proyecto que tiene Dios por mí se me pudo haber echado a perder, ¿no? Entonces, humanamente yo me pongo a pensar, bueno, todo lo que debió de haber pasado y luego tenía a María, o sea, tengo que regresar por el niño, buscarlo en el camino hasta llegar al punto de donde se perdió, pero también a María. No la puedo dejar aquí, claro, irme a buscar por supuesto. A Jesús y bueno, y después se me van a perder los dos, ¿no? Inclusive, Poncho, quisiera ampliar un poco ese panorama y comentarles, amigas y amigos, que existe una devoción josefina, una devoción muy bonita,
que se llaman los 7 dolores y gozos que tuvo San José. Estas devociones, esta devoción o este rezo, este ejercicio espiritual, se aconseja que se rece. San José tiene 2 días, hay 2 días dedicados a San José. El más importante, por decirlo de alguna manera, es el 19 de marzo, ya es San José, esposo de la Virgen. Y hay otro día que es el 1 de mayo, que es el día de San José Obrero. Ok, entonces del 19 de marzo, día de San José, esposo de la Virgen, de ahí vamos a contar 7 domingos para atrás. Y ahí vamos a empezar nosotros a rezar o a meditar los dolores y gozos. Es muy sencillo, hermanas y hermanos, en cualquier buscador de internet pongan dolores y gozos de San José o 7 dolores y gozos de San José y ahí les va a aparecer. Dentro de esos dolores y gozos, evidentemente, Poncho, ¿verdad? Vaya, si no aparece ese, pues entonces ¿cuál es, verdad? Evidentemente aparece este que tú nos acabas de comentar, Poncho, que es una responsabilidad, por supuesto, inmensa, grandísima. O sea, si un niño se pierde en una tienda, en un centro comercial, y están voceándolo, ¿verdad? Los familiares del niño X se les solicitan informes, está extraviado, a los papás del niño X aparezcan, por favor. Pues cuanto más en ese momento en donde Jerusalén, pues una ciudad grande, chica, pero una ciudad a final de cuentas, y que se te haya perdido un niño de entre 10 y 12 años, 13, 14 años, híjole, debió de haber sido algo muy fuerte. Y a pesar de todo ello, él lo pudo encontrar. Tuvo primero un momento de dolor y después tuvo el momento del gozo de haberlo encontrado. Hermana y hermano, ante cada dolor que te aparezca en la vida, ten por favor muy en cuenta que tarde o temprano también va a llegar un gozo de parte de Dios. Y bueno, para concluir, Rodolfo, viene que muere, que no sabemos exactamente cuándo muere José, pero si murió antes de Jesús, probablemente, pues antes de la vida pública, de Jesús. Entonces tuvo que lo estuviera velando Jesús, que lo estuviera velando María. Por supuesto. Sí, entonces fue un privilegio que tuvo él, ¿no? De decir, bueno, pues cumplí mi misión, y quien lo está despidiendo, nada menos que Jesús y María en ese momento, ¿no? Así es. Quiero primero quiero recordar en primer lugar el momento cuando muere un amigo de Jesús, cuando muere Lázaro, su amigo. Jesús se conmueve con las lágrimas de las hermanas de Lázaro, se conmueve con las personas que están ahí velándolo, bueno, con las personas que están tristes por la muerte de Lázaro, porque Lázaro ya estaba en el sepulcro, sí, ¿verdad? Entonces Jesús se conmueve tanto que llora. La tristeza es una emoción básica en el ser humano. Es una emoción básica. Todos hemos experimentado la tristeza. Y Jesús, como verdadero hombre, él por supuesto que también experimentó la tristeza. Si vemos que con la muerte de su amigo se conmovió tanto hasta las lágrimas, con la muerte de su padre, seguramente también debió de haberse conmovido hasta las lágrimas. Es a final de cuentas una persona que estuvo con él, que lo estuvo cuidando entre 25, quizás hasta 30 años, ¿verdad? Que estuvo cuidándolo tanto tiempo, de quien aprendió tanto, y evidentemente Jesús debió de haber sentido mucho dolor ante la muerte de San José. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Al contrario, Poncho, el agradecido soy yo. Esto que hemos aprendido. Y bueno, quiero hacer un comercial antes de entrar al programa. Mi esposa le estaba preguntando que ya para agosto, posiblemente, primero Dios, ya tenemos un nuevo sacerdote.
Va a depender de muchas cosas. Va a depender de muchas cosas, ¿verdad, Poncho? Ahorita los planes que tiene Monseñor sería aquí nos ordena, Monseñor, el obispo de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey es quien nos ordena. Él ya nos ha comentado que nos quisiera ordenar el día 14 de agosto, ¿verdad? Tentativamente va a ser en la Basílica del Roble en la mañana. Les repito otra vez, híjoles, pues me gustaría asegurárselos, pero depende de muchas cosas, la pandemia, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas, pero bueno, por lo pronto primero está Dios. ese comentario, así es. Primero Dios, y ojalá que podamos llegar a ese momento y lo podamos ver ya cristalizado, ese compromiso que tienes, ese sueño. Y bueno, en nosotros como laicos tener un pastor nuevo, Por supuesto, claro que sí. entregado, así como te conocemos aquí. Muchas gracias, Poncho, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches.